Puerto Rico, Colombia, República Dominicana, Venezuela, Costa Rica. Dije Colombia, Honduras, República Dominicana, El Salvador, México, Honduras, Argentina, ya está Perú. ¡Viva Colombia! ¡Mira Colombia! ¡Qué lindo! ¡Mira las banderas! Móstramela, director, banderas de todo el mundo representadas aquí. Público ecléctico, gente que viene de todo el mundo, de todo el planeta a vivir y recibir la experiencia. Que no aflojen los aplausos. Me encantan esas banderas de todo el mundo, por lo menos de América, gran parte de América. Dios te bendiga, Dios te guarde. Ahí están. Que viva esa gente maravillosa, que viva nuestra gente. ¡Arriba! Descansen, batallón. Hay gente de todos lados y los que no traen banderas también, que dicen, no me avivé de traer la bandera de mi país. Y yo que me tengo que aprender los colores de todas las banderas. algunos me equivoco y me dicen, ¡ah! Pero bueno, son medio parecidas. Algún día me va a traer una de China y voy a creer que es de Colombia, pero es así. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por estar ahí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En momentos te voy a transmitir lo que creo Dios me dijo que te diga. Aquí hemos cantado, hemos dado toda la gloria al Señor. Decíamos recién antes de conectarnos que estuvimos casi, qué sé yo, 45, 50 minutos dejando en claro a quién pertenece toda la gloria. Eso es lo que hacemos cada domingo. Y a los que nos visitan virtualmente de todas partes, que están conectados a diferentes dispositivos, gracias por estar ahí, gracias por la fidelidad, por sembrar. Porque no solo nosotros localmente sembramos, sino que hay gente de todo el mundo que durante toda la semana dice, yo me alimento con River, y entonces nos han hecho su iglesia, su congregación, han hecho de estos mensajes sus mensajes para alimentarse, para nutrirse. Así que celebramos a toda esa gente maravillosa, que son cientos de miles literalmente. No lo hubiésemos soñado nunca, pero desde aquí, desde este humilde lugar de Anaheim, transmitimos para todo el mundo. Yo llegué ayer de un viaje de esos ajetreadísimos, que son 12 horas, 11 horas hasta Chile, 2 horas hasta la Argentina. Terminamos ya con todo el norte de mi país, son 23 provincias. Ahora nos queda un poquito del sur y ya terminamos, pasamos más de la mitad de la gira que estamos haciendo allá, al sur del país. Y a veces le pregunto a Dios, ¿por qué no hice la gira cuando vivía allá? Pero en realidad la hicimos en el 2000, 25 años después. No pensé nunca que todavía estaría yo con vida, predicando con gracia y favor, pero 25 años después regresamos y estuvimos en 2 provincias muy queridas. Una se llama La Rioja y otra se llama Catamarca. En La Rioja, como cuando lanzamos la conferencia, se repletó el teatro en 10 minutos por internet. En 10 minutos no había más entrada. Entonces tuvimos que agregar otra a las 5 de la tarde. Así que el miércoles a las 5 empecé la conferencia hasta casi las 8:30. Y después a las 9 de la noche la segunda, hasta casi las 12 de la noche. Y al otro día tomamos el avión, fuimos a la provincia de Catamarca, estuvimos en la tercera. Pero esto ocurría en La Rioja y Catamarca. Te lo quiero mostrar porque hay gente esperando de Argentina a ver si se pueden ver. Y nosotros desde aquí también queremos mostrarte esto porque son ustedes los que oran por nuestra salud, para que Dios nos bendiga, para que Dios nos dé fuerza y fundamentalmente que mantenga nuestra mente intacta. Esto pasaba en la República Argentina. Ahí va. Los queridos riojanos, me gusta cada provincia de Argentina, no sé si pasa también en El Salvador, en México, en los distintos países, cada región tiene su dialecto, tiene su modismo para hablar. Entonces hay una provincia llamada Córdoba que dice, ¿cómo te va? Estamos contentos. Entonces estiran las voces, estamos contentos de tener con nosotros. Y los riojanos dicen, estamos aquí en La Rioja, contentos. Y cada provincia tiene su dialecto. No sé si pasa con los chilangos, con los que están en Culiacán, no sé si más o menos a ustedes se autorreconocen, pero los argentinos notamos mucho los tonos. Y yo tengo el tono para Argentina de los que llaman porteños, ¿no? De los que son más de Buenos Aires o de capital. Trato de ser cada vez más neutro, pero obviamente el argentinismo me sale de adentro. Todos tenemos un pequeño argentino orgulloso queriendo salir todo el tiempo. Así que lo cierto es que le mando un saludo muy especial a mi querido país y la próxima vez vamos a estar dentro de 2 semanas en Mar del Plata, que es la parte de la costa atlántica. Dios los bendiga a todos, Dios los bendiga y gracias a ustedes siempre por orar y por sostenernos. Gracias. ¿Estamos listos? ¿Sí? Bueno. Así, hace hoy casi 80 años, en realidad 79 años, bueno, por eso casi 80, que en 1946, en la semana de Navidad, se estrenaba una de las películas
clásicas más queridas de todos los tiempos. Estoy hablando de 1946. Se llama Qué bello es vivir, dirigida por Frank Capra, un gran director, y protagonizada por James Stewart. Y toda la estructura remite al clásico cuento, para los que lo hemos leído de niños, de Charles Dickens, un cuento de Navidad. La historia navideña más famosa que existe, ¿no?, de Dickens. Bueno, esta película tuvo 5 nominaciones al Oscar, la recomiendo profundamente, muy sana, muy pura. Ya no se hacen películas así. Y fue nominada al Oscar como mejor película, mejor director, mejor actor. De hecho, el Instituto Americano del Cine la eligió como la película más inspiradora de toda la historia de la humanidad. Es por excelencia la mejor historia navideña y cuenta la historia de George Bailey, un hombre que llega a un punto en el cual se siente completamente fracasado y sin ganas de vivir. Se trata de un tipo honesto. Él es un hombre generoso, diáfano, transparente, que siempre le ha resuelto los problemas a todo el mundo. Es un hombre muy dadivoso, muy generoso, pero que renunció a sí mismo por el bien de los demás. Nunca pensó en sí. Y aunque George y su esposa hacen todo lo posible por salir adelante, la vida le va poniendo toda clase de conflictos, de infortunios. Entonces la película comienza en la Nochebuena, en la que George se dispone a suicidarse, a quitarse la vida, porque no encuentra otra salida. Va a quitarse la vida. Pero en esa precisa noche, él no sospecha que todos los habitantes del pequeño pueblo donde él reside comienzan a orar por él. No saben que se está por quitar la vida, pero están agradecidos por la vida de George y le piden a Dios que se acuerde de George Bailey y que lo ayude a ser feliz. Hay alguien que dice: Señor, yo le debo todo a George Bailey, bendícelo en esta Nochebuena. En otra casa se eleva otra oración: Dios, este hombre me ayudó cuando no tenía empleo. Otro dice: oh Dios, acuérdate de George y su familia esta noche. Otra mujer dice: en esta Nochebuena bendice a George, que tanto ayudó a las viudas y a los huérfanos de este pueblo. Entonces la plétora esa de oraciones de los amigos de este caballero llega hasta el cielo y capta la atención de Dios, quien envía a un ángel novato y bonachón, un tal Clarence, que desde hacía tiempo estaba intentando ganarse sus propias alas. Y antes que sea enviado, se le cuenta al ángel toda la vida de George, y justamente ese repaso es el meollo de la película, ¿no es cierto? Ese ángel bonachón es ese señor grande que vemos ahí con sombrero. El filme tiene mucho sentido del humor, pero también tiene una mirada descarnada acerca de las dificultades de la vida. El encanto justamente es mostrar todo lo malo para que podamos valorar lo bueno. En un momento el ángel pregunta qué le ocurre a este hombre antes de ser enviado a la misión aquí en la tierra. ¿Pero qué le pasa a este hombre? ¿Está enfermo? Y le dicen: no, es peor, está desanimado. Exactamente a las 10:45 de la noche, hora de la tierra, este hombre considerará seriamente deshacerse del regalo más grande que Dios le ha dado. Y este regalo es la propia vida de George Bailey. Y a partir de ahí el ángel novato, a cambio de ganarse sus alas, le va a mostrar al mismo George cuántas vidas ha afectado, cuántas vidas él ha bendecido sin saberlo, y cómo fundamentalmente sería la vida del pueblo sin él, si él nunca hubiera existido. Entonces, creo que este film muestra que el desánimo nos roba la perspectiva. A veces logra que no podamos ver todo lo bueno que Dios ha hecho o que está haciendo con nosotros, y hasta nos hace pensar que a veces es mejor morirse y terminar con todo. Cuando vemos cómo gente se quita la vida, cuando vemos gente que considera el suicidio y a lo mejor tiene hijitos, familia, cónyuge, padres, trabajo, salud, decimos: ¿pero qué le pasó? No estoy justificando el suicidio ni haciendo una apología de eso, ni mucho menos, pero si uno pudiera meterse en su mente, perdió la perspectiva de manera tal que no logra ver las cosas buenas. Yo no sé si se acuerdan o si te acuerdas cuando Elías le pide a Dios la eutanasia, quiere que Dios le quite la vida. Justo cuando la reina Jezabel lo amenaza de muerte, dice: Dios, quítame la vida. Eso es lo que puede a veces hacer el desánimo. El desánimo es la puerta de entrada a la depresión. El desánimo es cuando ya no tenemos ganas de luchar. Nos hace deshacernos de nuestro potencial, del propósito de Dios para nuestras vidas. Entonces el desánimo siempre intenta que perdamos el valor para correr riesgos, para lanzarnos,
para intentarlo. Entonces no hay duda que Dios planta sueños en cada uno de nuestros corazones. De hecho, hay sueños que estoy convencido que son destinos dados por Dios. Algunos tenemos sueños desde que estábamos en el vientre de la madre, aunque no lo sabíamos, y cuando nacimos empezamos a pensar en esos sueños. No hablo de ser astronautas en la NASA, de ser jugadores de las ligas de Europa. Hablo de esos sueños que perduran a través de los años y podría ser algo que Dios nos está llamando a hacer, una habilidad innata, un talento, una oportunidad que llega una o dos veces a veces en la vida. En el mejor de los casos 2 veces, en el peor llega una sola vez, es una ola que algunos dejan pasar. Podría ser una visión para la familia, una visión para nuestro trabajo, para nuestro llamado, para desarrollar el ministerio, pero en un momento siempre se suele interponer el desánimo. Y como el personaje de la película, como George Bailey, en un momento no vemos todo lo bueno que hizo Dios con nuestras vidas, perdemos la perspectiva. Dios pudo habernos bendecido durante 30 años y un mal año, una mala temporada, nos puede hacer creer de que nunca tuvimos el favor de Dios. O lo que es peor, que Dios se hartó, o que caímos de la gracia, o que ya hemos perdido la unción, o que Dios retiró la mano. A veces una mala temporada o un invierno de unos 3, 4 meses nos hace pensar de que nunca tuvimos veranos, de que Dios nunca nos usó. A mí me ha pasado de estar frente a un estadio con miles de personas y yo tocaba el cielo con las manos, siendo tan jovencito, contar con los oídos de tanta gente, y capaz que unos meses después, no digo años, meses después, estaba tirado en el piso diciendo: Señor, yo no sirvo para nada, soy un fraude, nunca te voy a agradar, no logro dar con el ancho. Yo digo, ¿cómo uno puede olvidarse de todo lo que Dios hace con nosotros? Por eso la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis es: recuerda, recuerda, recuerda que te saqué de Egipto, recuerda cómo te maté, te eliminé el hambre cuando no tenías para comer en el desierto, cómo dividí el mar en 2. Continuamente recordar para que la perspectiva de un mal presente no nos haga olvidar que Dios siempre estuvo. Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque el enemigo siempre nos está pisando los talones. Entonces nos sentimos abrumados, y gracias a ese torbellino de angustia que a veces viene, dormimos menos, discutimos más, estamos más malhumorados, tenemos mala digestión, nos duele todo. Entonces el exceso de estrés, el exceso de desaliento, el exceso de preocupación eleva nuestra presión arterial y también eleva el riesgo, fuera de broma, que muramos antes de tiempo. Yo siempre digo que muchos van a llegar al cielo y van a decir: Señor, gracias por traerme. Y Dios va a decir: no te traje, viniste solo. Ni siquiera era tu tiempo para que venga. Según las estadísticas, apenas el 33% de la humanidad vive con una sensación de paz. El 33%. Y esto es independiente si son cristianos o no. Son cifras alarmantes. Significa que hay un porcentaje inmenso, hay un 70 y tanto por ciento casi 70% que no tiene paz, que no duerme. Se venden pastillas para dormir, pastillas para descansar, para reposar, para meditar. La gente ha perdido el sueño. Los periodos prolongados de ansiedad, de desánimo, de preocupación, terminan derivando a veces en depresiones clínicas graves. Y esas depresiones clínicas después somatizan en problemas físicos graves. En el peor de los casos, cáncer, tumores, leucemias, problemas en los riñones, en la digestión. El desánimo empieza como un trastorno químico que puede llevarnos a la desesperación. En palabras simples, como una vez te dije, es como que se mezclaran las sales, como si nos sacudieran la cabeza y las sales, los condimentos se mezclan. Estoy hablando en palabras simples, los médicos me matarían por lo que digo, pero es como que se mezclan esas sales y empezamos a perder la perspectiva. 1 de cada 5 adultos hoy en día tiene un desorden de salud mental. 1 de cada 5 adultos, una locura. Están pensando de acá quiénes están los locos y quiénes son los cuerdos, ¿verdad? Lo más probable es que la mayoría de nosotros estemos un poquito con los patitos desalineados. Y cuando sentimos que la tormenta del desaliento llega a nosotros y no se va por un tiempo, por meses, por una temporada, sentimos que si Dios
no la calma esa tormenta o no la quita rápido, es porque estamos haciendo algo mal. Y ahí es cuando a la depresión o al desaliento se le agrega la culpa. Yo hablo mucho respecto a esto. Y vuelvo a insistir, aunque esto no es el meollo del mensaje, vuelvo a insistir, la iglesia le ha hecho mucho daño a aquellos que sufren desaliento o depresión, porque lo primero que le decimos es que confiese un pecado oculto, vamos a reprender los demonios que te están atormentando. Entonces, el pobre que está desalentado, le dicen que está endemoniado, que tiene pecado, que tiene que confesar victoria, que le falta fe, y a todo lo que siente se le agrega la pesada dosis de culpa. Entonces, la culpa viene porque sentimos que si esto lleva ya meses, o semanas, o una temporada, algo estamos haciendo mal. Todos tenemos días mejores que otros. Y todos tenemos mañana que no nos levantamos muy eufóricos. Hay de los que en 10, 15 minutos se hacen autoterapia, ponen una canción, escuchan música, no sé, meditan, escriben y se les pasa. Y hay otros que no pueden. Y no está mal, porque somos estructuras emocionales diferentes. Entonces, cuando nos sentimos débiles o tristes, pensamos que Dios nos dejó, que ya no estamos en fe, que nos estamos alejando del Señor. Y yo quiero decirte esto entre paréntesis. ¿Sabías que es posible estar débil y a la vez estar ungido? Uno puede estar débil y estar muy ungido. Este es un secreto. A lo largo de nuestra vida experimentaremos temporadas en que nos sentimos muy débiles, que decimos, Señor, yo no puedo. Ya no sé cómo avanzar, hice lo que se supone que debía hacer, pero cuando nos sentimos más débiles, cuando nos sentimos a veces más frustrados, eso no cambia la autoridad delegada que tenemos de parte del Señor, no cambia. La debilidad y la unción suelen ir de la mano, siempre, casi siempre. La debilidad y la unción van de la mano. A veces cuando nos quejamos diciendo yo estoy débil, no estoy en mi mejor momento, no puedo hacer esto, no puedo cumplir con lo que Dios me está mandando. Y no hablo solo de ministerio, hablo de mamás que a veces dicen yo estoy harta de ser mamá. No digas amén porque por ahí está tu hijo. Pero ¿cuántas mamás dicen ya está, basta, no puedo más? ¿Cuántos padres dicen basta, esta es una responsabilidad muy grande, soy muy joven, debería estar con mis amigos y estoy comprando pañales? Y hay momentos que el peso de la vida nos hace sentir débiles. Y es justamente cuando Dios nos muestra que a través de nuestra debilidad tiene un propósito grande. Dios quiere que sus asignaciones más grandes nos lleguen cuando estamos en el momento más bajo. Dios no nos va a dar una nueva asignación, un nuevo llamado, un nuevo desafío si estamos en nuestro momento más alto. Cuando decimos, Señor, ¿dónde hay un muerto para resucitar? Aleluya, estoy llenísimo. Yo voy a decir, para que se te baje un poquito la espuma. Porque es muy probable que si en ese momento llega una nueva asignación, creamos y consideremos que es porque estamos bien anímicamente, porque nos lo merecemos, porque merecemos algo del crédito, y como nosotros queremos tragarnos siempre todo el crédito, Dios suele esperar que estemos en el momento más bajo para hablarnos, para darnos una asignación. Pablo se alegraba de esa debilidad. Le escribe a los Corintios en el 2 de Corintios capítulo 2, versículo 10, y les dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en los insultos, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias. Necesidades, angustia, persecuciones. Mira todo lo que enumera. Dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando me siento más flaquito, cuando me siento que no voy a poder, es cuanto más Dios me fortalece, cuanto más Dios me sostiene. ¿Lo creemos, sí o no? Ahora, teniendo esta enunciación de Pablo, ¿por qué siempre está tan mal o tan mal visto que algunos hijos de Dios en temporada se sientan tristes o deprimidos? ¿Por qué todo el mundo tenemos que fingir? Que de hecho, a veces no solo estamos lidiando con esa simple emoción de decir, bueno, tuve una mala mañana, una mala noche. No, a veces me consta que aquí mismo y en casa hay gente con una opresiva depresión clínica. Y no podemos juzgarlas y decirle, Dios los dejó, ahora están bajo el tormento del demonio. Es una locura decir esto. Yo he escuchado pastores condenar a los que se deprimían y después su propia esposa entró en un pozo depresivo que tuvo que terminar en un psiquiátrico. Entonces no podemos condenar
y pensar que quien pasa momentos de debilidad es porque Dios lo abandonó o necesariamente está haciendo algo mal. Conozco a muchos cristianos que sienten una inmensa culpa por sentirse débiles, porque en ciertos momentos del año dicen: no tengo fuerza ni para orar, tengo que esforzarme para orar, no tengo fuerzas para continuar. Aunque ames y sirvas a Dios, puedes que te sientas cargado a veces por depresión, porque tu matrimonio está a punto de derrumbarse, porque tu hijo está internado en un programa de rehabilitación por cuarta vez, porque no puedes salir de lo que tu doctor llamó depresión postparto y tu bebé acaba de cumplir 6 años. Y tú dices: no puedo salir. ¿Qué vamos a decir? ¿Esta mujer está loca? ¿Qué le pasa? Hay mujeres que no pueden salir. La depresión intenta siempre robarte tu identidad, pero nunca la temporada de tristeza te va a definir. Tú no eres eso. Las circunstancias o las temporadas no nos definen. A mí no me define el invierno, ni el otoño, ni el verano. Yo no soy el que usa camiseta y short en verano y el que usa abrigo en invierno. Yo no soy eso. Yo soy lo que está debajo de la vestimenta, independientemente de la temporada que me toque. Lo que define siempre quiénes somos no son las estaciones ni las temporadas, sino nuestra identidad en Cristo. Eso nos define quiénes somos en Cristo. ¿Pero estamos de acuerdo, sí o no? Quizá exteriormente se nos ve débiles, pero por dentro estamos ungidos. Eso no cambia. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Cuando hay una gracia y un favor, esa gracia y ese favor no se va. Yo he tenido momentos altos y momentos muy bajos, y la unción no ha variado, a excepción de que en los momentos bajos es cuanto más me han dicho: ¡wow! Dios te usó. Algo tuviste que haber hecho. Sí, estoy deprimido. No, pero oraste más, ¿no es cierto? Para este mensaje, porque se te veía. No, quizá era el momento más débil. El momento que dije: Señor, hoy no tengo nada para colaborar en este equipo. Hoy solamente voy a depender de ti. Y Dios dice: por fin he esperado esa oración, cabezón, por una década o más. Entonces yo siempre he sentido que la unción no varía, independientemente de las temporadas que nos tocan vivir. Por eso es una falacia decir: si yo me siento triste no puedo servir al Señor. Dios dice: bueno, te metiste entonces en el reino equivocado. Imagínate que nuestros servidores, que nuestra seguridad, que nuestro personal dijera: no, si estoy triste, sería como decir: si estoy triste no voy a trabajar. ¿Qué hace la gente que dice: si estoy triste no trabajo? Pierde el trabajo. Tienen que fajarse, ir al trabajo, tomarse una jarra de café y a trabajar. Dirían en mi país: a pechugarla, viejo, a rajarse a su tierra. Es lo mismo. Cuando estamos tristes o deprimidos no podemos pensar: uy, Dios no me va a usar, ¿cómo voy a bendecir a otro si me siento tan mal? Es cuanto más uno puede bendecir al otro, porque somos nada más la manguera por donde pasa el agua. Y encima vamos a quedar mojados por haber pasado el agua. Encima algo de unción nos va a quedar por bendecir a otro. No te sorprendas si en el momento más bajo de tu pareja Dios te dice: quiero que le des un consejo matrimonial a aquel. ¿En serio? Si yo quiero matar al gordo este. Y Dios te dice: pero ahora es cuando tus palabras no van a ser de tu experiencia, van a ser de mi unción. A veces estamos pasando momentos económicos apretados y Dios dice: yo quiero que le des una palabra a alguien que va a prosperar, que Dios lo va a bendecir, que no se entregue. Pero Señor, si yo no tengo para la renta o para el mortgage, bueno, justamente, pero no se trata de que tú eres el ejemplo. Tienes que predicar lo que yo te pongo en tu boca. Esa es la unción que fluye, aun cuando seamos débiles. ¿Me siguen? Entonces, quizá estamos deprimidos, pero nuestra verdadera identidad es que somos parte de un real sacerdocio. Y el enemigo no quiere que creamos que estamos ungidos. Él ataca la identidad. Así no puedes servir. Así no puedes aconsejar. Así no puedes ayudar a nadie. Él no quiere que confiemos en que tenemos todavía esa unción. Y aunque hayamos caído presos de una depresión, todos seguimos siendo hijos de Dios. Y esto es casi infantil lo que te voy a decir. Hay papis, hay mamis acá. Tu hijo deja de ser hijo porque está malhumorado. Que tengas ganas de desheredarlo y echarlo es otra cosa, pero sigue siendo hijo. Tu hijo deja de ser, tu hija deja de ser tu hija porque hoy está triste, porque un novio le rompió el corazón. Nunca perdemos la identidad en nuestra familia, cuanto menos nuestra identidad en Dios.
Entonces el enemigo sabe lo poderosa que es nuestra identidad en Dios. El presidente sigue siendo el presidente y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas en tiempo de guerra, aunque esté débil. Biden en los últimos años o los últimos meses se decía que estaba senil, pero seguía teniendo el poder. El enemigo sabe eso, pero nos dice, si estás débil no tienes poder. Si estás débil no eres hijo de Dios. Y quiero que te lleves esta palabra en el corazón. Sigues siendo hijo de Dios, le guste a quien le guste. Se enferme quien se enferme. ¿Alguien lo cree, sí o no? Pero si el enemigo consigue que abandonemos quiénes somos en Cristo, que olvidemos quiénes somos en Cristo, él gana. Porque inmediatamente perdemos de perspectiva la identidad. Y como el personaje de la película del inicio, perdemos de perspectiva lo que Dios ha hecho con nosotros, lo que puede seguir haciendo. Entonces, solo porque hayamos fracasado en algo, solo porque estemos ahora metidos en un lío y no tengamos respuesta por el momento, solo porque nuestra carne sea débil o porque por el momento no tenemos ganas de reír y perdimos el gozo, nunca te olvides, nunca nos olvidemos de que sigues siendo una princesa, somos príncipes ungidos, eso no cambia, la identidad no cambia. ¿Me siguen, sí o no? No cambia. Tienes que decir, yo puede que me sienta débil, pero sigo siendo ungido. Puede que me sienta triste, pero soy un ungido triste. Soy un ungido débil. Soy un ungido con problemas. Soy un ungido metido en un lío. No cambia la identidad. Eso de que salimos de la unción, nos metemos en la unción, nos borran del libro de la vida, nos anotan en el libro de la vida, no existe. Nadie, dice el Señor, arrebata de mi mano los que son míos. Nadie puede arrebatar de la mano del Señor los que son de Él. Alguien tiene que celebrar más que eso, maravilloso, ¿sí o no? Ahora, quizá nuestro desánimo es a causa de que oramos por algo, por una situación, y parece que llevamos toda una vida sin respuesta. O nos sentimos con ganas de rendirnos después de recibir otro rechazo más, otra negativa, ya sea de crédito, de trabajo, de pareja. El desánimo se suele llevar la mejor versión de nosotros y deja la peor versión, la que no queremos que se vea. Juan el Bautista llegó a un punto en el que estaba tan devastado, no solo porque lo habían encarcelado, sino también porque quería ver si todo su ministerio había servido de algo. Le ha pasado a pastores, a mujeres y hombres de Dios que llegan al final de la vida y dicen, yo no sé si sirvió. Nunca te voy a decir quién, porque prometí discreción y sé que eso va a quedar entre quienes lo hablamos, pero no creerás el tremendo hombre de Dios que un día en la cocina de su casa, meses antes de partir a la eternidad, dijo, yo no sé si voy a ir al cielo o si valió la pena todo lo que hice. Le dije, pero si usted tiene esa duda, ¿pero qué pasa? ¿Hay algo malo? Me dice, no sé, pero a veces dudo si a lo mejor fui un fraude. Un hombre que salvó miles de almas. Y no porque se reconocía en pecado, sino porque se sentía débil. Me acuerdo que le dije, y si usted piensa eso, ¿qué me queda para mí? Pero hay un momento que todos pasamos por ese valle. Este es el mismo Juan el Bautista, que tenía una relación cercana y personal con Jesús y que había anunciado de Jesús y había dicho, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, Juan tuvo una revelación personal de quién era el Mesías. Dijo, este es. Cuando se vino a bautizar, dijo, este es. Escuchó la voz de Dios, vio al Espíritu Santo descender como paloma. Estaba la Trinidad para que todos la vieran ocularmente por primera vez. Dios hablando, el Espíritu como paloma y Jesús ahí. No hubo otra ocasión en que el humano pudiera contemplar la Trinidad de esa manera. Sin embargo, Juan en el final de su vida se siente lleno de dudas y abandonado. Y le envía un mensaje a Jesús preguntándole, ¿eres tú el que había de venir o todavía hay que esperar a otro? En otras palabras, Juan se preguntaba como muchas veces nosotros, ¿fui yo que imaginé que Dios me usaba? ¿Pero realmente ocurrió aquello que creo que ocurrió? ¿No habré asumido una identidad equivocada? ¿Será que Dios me ama de verdad o me tiene de lástima? Entonces el desánimo nos hará cuestionarnos todo lo que creíamos. ¿Será que recibí el bautismo del Espíritu Santo o me inventé una lengua? ¿Será que realmente yo
¿Alguna vez Dios me usó para bendecir a alguien o siempre fue una carga? Entonces el desánimo nos hará retroceder a un lugar al cual ya no pertenecemos, a los atracones de comida, al consumo indiscriminado de las redes sociales, a buscar validación en los likes, en los me gusta. Es decir, todo lo que nos haga sentir mejor temporalmente, cualquier cosa que nos suba la dopamina o que nos haga insensibles al dolor de querer terminar con todo. Quizá hemos recibido o creído una promesa de Dios, pero esa promesa se está tardando muchísimo y estás consumiendo tus fuerzas, incluso estás consumiendo tu fe y dice, es que ya se acaba otro año y no hay cambios. Quizá Dios nos ha dicho que estamos de camino a un lugar alto, a una nueva asignación, pero ahora mismo estamos atascados en un valle difícil y estamos entre la promesa y la provisión. Yo sé que hay gente aquí que hoy está entre la promesa y la provisión. Acá está la promesa, la provisión está allá y están justo en el medio. Si yo te preguntara, ¿tuviste una promesa de Dios? Sí. ¿Recibiste la provisión de la promesa? No. Y están entre la promesa y la provisión. Yo he estado en esa estación de la vida muchas veces. Tenía la palabra. Dios me había hablado, pero la provisión estaba más allá, a la vuelta de la vida. Y no la veía. Y tal vez uno se siente tan cansado que estamos dispuestos a olvidar la promesa y decir más, sí, yo continúo mi vida. ¿Qué estoy esperando? A lo mejor me la creí, a lo mejor yo pensé que Dios me iba a dar o que me iba a prosperar y no va a pasar nada. A veces hasta creemos que Dios cambió de idea y por eso guarda silencio. Imagínate pensar que Dios cambia de idea cuando dice la palabra que Dios es un Dios inmutable que no cambia. Que su sí es sí, su no es no. Si Él dijo y dice que nos va a bendecir, nos va a bendecir. Dice, pensamientos de bien tengo para ti. Sí, y no de mal. Y a veces decimos, no, a lo mejor Dios cambió de opinión. Yo quiero que te grabes esto. Donde quiera que estemos ahora es temporal. Lo diré otra vez. Donde quiera que estés ahora es temporal. No permitamos que una simple temporada frustre la promesa eterna que Dios nos ha dado. A donde estamos es una temporada. Nadie vive un invierno para siempre, nadie vive un verano para siempre, nadie vive un otoño para siempre. Primera de Samuel 14 relata la historia de Jonathan, que te la voy a contar rápido, abuelo de pájaro, el hijo del rey Saúl. Saúl, necio como solía ser, declaró la guerra a los filisteos cuando no tenía armas, cuando los superaban en número, pero como el tipo era un petulante, dicen que casi un argentino, superó y era superado en armas. Por lo demás, le declaró la guerra a los filisteos. Sus soldados tenían solo herramientas de labranza. Los únicos que tenían espada era Saúl y el hijo, el príncipe. Y a pesar del peso de desánimo que cayó sobre Saúl y su ejército porque los enemigos los rodearon, Jonathan da un paso adelante y le dice a su escudero, vamos a cruzar hacia la guarnición de estos paganos. Ahora de noche, vamos. Y dije, ¿para qué? Vos seguime, quizá el Señor nos ayude. Quizá el Señor nos ayude. Y agrega, porque para Él es igual salvarnos, ya sea con muchos hombres o con pocos hombres. Si Dios nos quiere salvar, no necesita un ejército. Si Dios nos va a bendecir, no importa la circunstancia. Dios puede que esté con nosotros. Fíjate la fe de Jonathan. Me fascina. No recibió una palabra, no le dijo el profeta ve, como solía decirle Samuel a Saúl. Dijo, vamos, si Dios nos quiere salvar, lo va a hacer. Es una manera de decir, o Dios está en la ecuación y estamos salvados, o Dios no está en la ecuación y estamos fregados ahora, mañana y siempre. Hay momentos que uno dice, ¿está Dios o no está Dios? No hay un término medio. Si está Dios, aleluya. Si no está Dios, ¿para qué esperamos acá? Que nos maten rápido. Y Saúl estaba totalmente ajeno a la valentía de su hijo. El tipo estaba sentado debajo de un granado, comiendo algo de fruta, diciendo, no, esta es una tormenta muy difícil, no. Saúl tenía el espíritu de retirada. El espíritu de retirada es cuando dejamos de luchar, cuando dejamos de intentarlo, cuando dejamos de pelear por lo que creemos. El espíritu de retirada se había asentado sobre Saúl del mismo modo que a veces se asienta sobre nosotros. Y estamos entre la promesa y el destino, entre la promesa y la provisión, y nos viene el desánimo, que es el espíritu de retirada. No peleo más, no oro más por mis hijos,
no peleo más por mi pareja, no lucho más para sostenerme, me rindo. Saúl se sentó en la sombra, esperando que lleguen tiempos mejores, que Dios le allane el camino, que Dios haga un milagro. El espíritu de retirada es esto. ¿Qué estás haciendo? Esperando que Dios me bendiga. Tu abuela lo va a bendecir. Pero Dios sabe que a los lugares altos solo se llega atravesando tormentas difíciles. Por eso Jonathan tuvo una iniciativa llena de fe y dijo: me niego a permitir que un lugar difícil me impida llegar a mi lugar alto. Me niego a permitir que las noticias, que el cumplimiento incluso del Apocalipsis, lo cual me alegra, me impida llegar al destino que Dios me prometió de este lado del sol. ¿Alguien lo está recibiendo, sí o no? Voy a pelear. Se va el espíritu de retirada. Si queremos vivir lo que Dios nos ha prometido, a veces vamos a tener que levantarnos e ir por eso. Dirían los españoles, a por eso, a por ello. Hay que momentos que hay que levantarse y decir, a por eso. ¿Y pero Dios te habló? No sé. Pero si me quedo acá, estoy seguro que no me habla. Si me quedo acá, estamos fregados igual. En cambio, si avanzo, tengo un 50% de que quizá Dios nos bendiga. No podemos recibir un milagro sin una tormenta en el medio. Es la tormenta, es la crisis lo que produce el milagro, no la quietud. Es esta crisis, es el invierno lo que produce el milagro. Entonces, si ahora, acá o en casa, estás pasando por la mayor tormenta que jamás hayas vivido en toda tu vida, significa que estás más cerca del mayor milagro que jamás hayas vivido en toda tu vida. Te lo prometo, así funciona. Es un patrón. Es un modus operandi. Dicho esto, me gustaría que me prestes más atención todavía para lo que te voy a decir, porque hemos llegado a la savia, a lo medular de la cosa. Quiero que me prestes mucha atención. Sé que me la estás prestando, pero no se distraigan. Y principalmente en casa, saca la olla del fuego. Hay tiempo para el guiso. Quiero que me prestes atención. En muchas ocasiones y en muchos mensajes hemos recordado que Dios calma nuestras tormentas. ¿Lo queremos? ¿Sí o no? Dios calma. ¿Queremos que Dios calme las tormentas? ¿No es maravilloso? Bueno, hay tres que quieren que calme la tormenta, otros les gusta. ¿Queremos que Dios calme las tormentas? ¿Sí o no? ¿Sí? Muy bien. Tal como sucedió con Moisés. Detrás tenía al faraón, al ejército de los muchachos, furiosos, iracundos. Delante tenía las olas espumosas del Mar Rojo. Alrededor millones de israelitas nerviosos. La única vía de escape del patriarca era mirar hacia el cielo. Estaba entre la espada y la pared. La cuestión es que clamó a Dios, el mar se abrió, los israelitas cruzaron como por suelo seco, Egipto quedó atrás. Así es, muchas veces Dios calma nuestras tormentas y como en las películas gringas, americanas, llega a último momento la caballería. Así ocurrió con Daniel. Al profeta lo habían invitado a cenar a la fosa de los leones. Lamentablemente él era el menú para la cena. Y Daniel decidió orar antes de la comida y los leones fueron incapaces de abrir la boca. Así es, sin duda muchas veces Dios calma nuestras tormentas y la caballería, insisto, llega en el último minuto. Así fue con Pablo y Silas. ¿Cómo se iban a imaginar que en Filipos los iban a enviar a la cárcel por predicar? Las autoridades los encerraron en un calabozo, la ejecución estaba decidida. En cuestión de minutos pasarían de cantarle a Dios en la cárcel a cantarle a Dios en persona. Sin embargo, Dios tenía otros planes. Abrió la celda, ablandó el corazón del guardia. Pablo y Silas quedaron libres y el guardia se bautizó y la tormenta quedó atrás. Insisto, lo diré otra vez, muchas veces Dios calma nuestras tormentas. Extirpa el cáncer, traslada al jefe malhumorado a otra sucursal. Recibimos un dinero del cual no contábamos. A veces viene el soplo de Dios, dispersa las nubes para que el cielo invernal se convierta en un cielo primaveral. Así que lo diré por última vez, a veces Dios calma nuestras tormentas, gloria a Dios por eso. No obstante, muchas veces Dios elige calmar a sus hijos. En lugar de aquietar la tempestad, aquieta al marinero. En lugar de eliminar la enfermedad, elimina el miedo a la enfermedad. En lugar de borrar la deuda, borra la duda. La tormenta continúa un tiempo más,
pero sus hijos ya no se inquietan, los marineros no se inquietan. De hecho, hasta pueden tomarse una siesta, porque Dios también es el Dios de las tormentas. Dios es el Dios de las tormentas. ¿Lo creemos, sí o no? Mira, yo cuando leo la historia de Jesús durmiendo en la barca en plena tormenta, me digo, ¿qué debería asombrarnos más? ¿Que Jesús calmó la tormenta o que dormía despreocupado? Porque decimos, qué lindo, se paró y dijo, tormenta, quiétate, pero estaba durmiendo en la tormenta. ¿Cómo se puede dormir en la tormenta? ¿Qué tipo de paz hace que alguien duerma durante una tormenta? La barca rebotaba, las olas cruzaban la cubierta, los discípulos gritaban, el cielo tronaba, Jesús roncaba. Imaginen la historia. Yo vengo a veces durmiendo en el avión y entra una turbulencia de golpe. ¡Ah! Dice, no puedo seguir durmiendo. Más cuando los aviones empiezan a moverse así, no puedo. Entonces es maravilloso dormir durante la tormenta. Porque si no podemos atravesar la pesadilla de la tormenta, nunca experimentaremos el sueño del cielo para nuestra vida. El correr de los años a mí me enseñaron que cuando las personas no se rinden durante la tormenta, durante la etapa de crisis, ahí es cuando empieza a producirse la oportunidad más grande, cuando no nos rendimos, cuando no aceptamos el espíritu de retirada. Cuando decimos como los samuráis, si voy a morir para adelante. Como dijo Jonathan, vamos. El escudero habrá dicho, ¿y si nos matan? ¿Y qué te piensas que va a pasar mañana si nos quedamos acá? Así que o apuremos la muerte o apuremos la victoria. Entonces todo lo que queremos lo conseguiremos si no nos rendimos. Dios no bendecirá el espíritu de retirada. La bandera blanca no funciona para Dios. Al contrario, el lío en el cual estamos metidos en nuestro camino hacia las cosas milagrosas en nuestra vida. Dios permite a veces que estemos en un lío para rescatarnos. Así se generan los testimonios. Pero nosotros siempre queremos el milagro sin la tormenta. Y quiero que escuches lo que diré ahora. Mientras más, no pretendo muchos amenes hoy, pero mientras más nos acerquemos a cumplir nuestro propósito, nuestra asignación en Dios, más difícil se va a poner todo y tanto peor se verá la tormenta. La tormenta se va a ver peor si viene una asignación grande. No lo olvides. Lo que pasa es que nosotros queremos la asignación grande sin la tormenta. Queremos salir de Egipto sin que nos persiga el faraón. Queremos las grandes bendiciones sin la pelea. Y eso no va a ocurrir. Es como una mujer que vive su sueño de la maternidad. Toda la vida, algún día me gustaría ser mamá, me gustaría ser mañana. Y cuando es mamá disfruta el viaje. Pero cuando llega el momento de dar a luz, ese sueño solo nace mediante la experiencia de un dolor intenso. Todas las mamis saben esto. El Calvario fue el camino de la iglesia hacia el sueño. Dios dijo, tengo un sueño, yo quiero una iglesia. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué dijeron las puertas del infierno? Las fuerzas del infierno. Bueno, nosotros no pensamos lo mismo. Nosotros te vamos a detener, te vamos a clavar en una cruz, arruinaremos tus sueños, Jesús, no habrá iglesia. Pero cuando Jesús salió de esa tumba el tercer día, la pesadilla se convirtió en el camino hacia el sueño. Lo logró, pero tuvo que pasar la tormenta. ¿Me están siguiendo? La tuvo que atravesar. Filipenses 1:6 nos lo dice. Aquel que comenzó en vosotros la buena obra la terminará, la perfeccionará. Él no tiene el espíritu de retirada con nosotros. No se da por vencido contigo. Lo diré otra vez. Él no se va a dar por vencido. Tú te vas a dar vencido con Él. Tú vas a fracasar varias veces y vas a bajar los brazos. Me voy de acá, no me quedo más. Dios no te va a dejar. Dios no se dará por vencido contigo. Así como los papis no nos damos por vencidos con nuestros hijos. Nunca. Hagan lo que hagan, no nos daremos por vencidos. Dios no bajará los brazos contigo. Mientras exista la tierra, la Biblia dice que habrá estaciones en nuestra vida. Después de la siembra viene el tiempo de esperar a que crezca la siembra, después viene la cosecha. Pero vienen tiempos que son inviernos, otoño, primavera. ¿Cuántas veces hemos hablado de eso?
Hay un cactus que se llama la reina de la noche, un cactus que es muy parecido a un arbusto muerto, no dice nada, hasta que llega el momento de la floración. Y durante una sola noche en todo el año, florece con flores blancas de unos 20 centímetros de ancho. En una sola noche, tiene flores por una noche. Estamos hablando de 364 días para esperar una floración. 364 días. Hay otra planta que se llama el lirio gigante del Himalaya, que produce flores blancas y moradas de 3 metros de altura, pero cada 7 años. 7 años esperando para florecer. Alguna soltera me tiene que decir amén. 7 años. Y respecto al cactus, responda el soltero. 7 años. Entonces, ¿qué estamos esperando hoy? Que nos produce un nudo en el estómago por la ansiedad. ¿Qué oraciones llevamos sin recibir, sin tener respuesta tanto tiempo que nos hemos metido en la cueva del desánimo? 7 años esperando una floración. Pero yo quiero florecer antes. 364 días esperando florecer una noche. No fue un error de fábrica, no fue un lote fallado de plantas. Dios dispuso así para enseñarnos algo. Ahora tengo una pregunta más. ¿Alguna vez te regalaron un artículo especialmente diseñado para ti? Puede ser una cadenita. A mí me han regalado tazas con mi nombre, algún termo. Me han hecho hasta algún muñequito que se parece a mí. Me dice, algunos me hacen cada muñequito que yo digo, ay, Satanás, me hacen cada... Que dan ganas de pincharlo al muñeco. Pero hay hasta aplicaciones que están diseñadas específicamente para cada usuario en particular. Voy a decir algo que por ahí es obvio para la mayoría, pero quizá no. Las noticias que tú lees, aunque leas el mismo periódico en línea que yo, no son las noticias que yo voy a leer. Nadie lee el mismo periódico, nadie. Los algoritmos, según tus búsquedas, van preparando en primera instancia cuáles son las noticias que tú quieres leer. Entonces tú vas a, no sé, aquí sería el Washington Post, Los Angeles Times, en Argentina sería Clarín, La Nación. Tú buscas las noticias y si siempre buscas acerca algo del fútbol, es lo primero que te va a aparecer. Y después las demás noticias políticas que no te importan tanto van por allá abajo. Si estás buscando qué es de la vida de, no sé, Taylor Swift, si eres fanática de Luis Miguel, te va a aparecer siempre, Luis Miguel se acaba de reventar un grano esta mañana. Te van a aparecer... Y tú me vas a decir, ¿viste lo de Luis Miguel? No. Pero si vimos el mismo portal juntos. Sí, pero tu portal está diseñado por tus algoritmos y por tus búsquedas, que es diferente al mío. O sea, las noticias están diseñadas por una aplicación específicamente para nosotros. Y lo que voy a decirte, quizás no te guste demasiado, pero lo diré de igual modo total, no se pueden escapar y están acá. Dios tiene una tormenta diseñada a tu medida. La tormenta que estás pasando no es la misma tormenta que yo necesito. Tú no quieres mi tormenta. Yo no quiero la tuya. Y por esa razón es que en lugar de aquietar la tempestad, Dios a veces aquieta a su marinero. Quita esta tormenta de mí. No, te la diseñé con tus algoritmos. Es exactamente lo que estás necesitando para mi proceso en ti. No la voy a quitar. Entonces hay gente que tiene que pasar por cierto crisol y otros por otro tipo de crisol y otros por otro tipo de crisol, porque son tormentas diseñadas a nuestra medida, a tu medida. ¿Se acuerda de Jonás, el profeta a quien Dios llamó a predicar a la ciudad de Nínive, que en lugar de obedecer terminó en el estómago de un gran pez? La historia de Jonás nos enseña de cómo Dios prepara su aplicación de tormenta. De hecho, en tu celular, aunque no lo ves, tienes algo que es una aplicación de tormentas de Dios que un ángel puso anoche mientras dormías. Y eso empieza a activarse porque tiene que ver con tu proceso. Jonás 1:7 dice, y Dios dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. ¿Cómo nos gustaría que dijera, y Satanás mandó un pez? Pero no lo mandó el diablo, Dios le dijo, tu pez, Moby, tú vas a tragar a mi profeta. Y lo cuidó al pez, lo crió de chiquitito. Y le dijo, tú vas a... seguramente habló con mamá pez, papá pez, y le dijo, tendrán un pez que tendrá un propósito en la Biblia.
Cuídenmelo. Tienen que tragar a un cabezón que necesita ser tragado y vomitado. La aplicación de Jonás es que fuera vomitado por un pez. Tal vez si era otro profeta hubiese sido defecado por el pez. Pero con el vómito le alcanzaba al profeta. Después leemos que Dios dispuso una planta que creciera sobre Jonás para que su sombra le creciera sobre la cabeza. O sea, Dios diseñó otra aplicación y dijo, acá le voy a poner una plantita para que esté justo para darle sombra cuando este tipo venga lleno de jugos gástricos del pez. En el siguiente versículo la Biblia dice que Dios preparó y diseñó una cosa más para Jonás, un gusano. El gusano de Jehová. ¿Pero qué es que Dios cuide un gusano? Dios dice, ese es mi gusano, mamá gusano, papá gusano. Y aquí mamá gusano, según el tiempo de la vida tendrás un gusanito. Y ese gusanito tendrá un propósito, que será picar, contaminar el arbolito que también preparé para Jonás, para que Jonás el sol le calcine la pelada y se dé cuenta de que si se preocupa por una planta, ¿cómo no me voy a preocupar yo por Nínive? Bueno, en fin, un pez, una planta, un gusano, todos diseñados para que Jonás cumpla su asignación. Si Dios te dio una asignación y un llamado, va a usar un pez, va a usar una planta, un gusano, una suegra, un jefe, lo que tenga que usar. Dios no tiene una talla única para todos. Él diseña la tormenta perfecta para cada uno de sus hijos. Él sabe cuánto podemos soportar. Él sabe nuestra estructura emocional y sabe de qué estamos hechos. Tal vez tu tormenta me termine quebrando a mí en una semana y tú pasaste años capeando la tormenta. Tal vez hay mucha gente que no soporte mis tormentas. Una semana de mis tormentas te liquidaría, o tal vez no. Dios sabe cómo hablar con cada uno de nosotros. Yo hace poco leí algo interesantísimo que llamó mi atención y que sirve como ejemplo de lo que trato de decir. Te voy a dar esta trivia, te la voy a regalar por la misma ofrenda que después vas a poner. Mirá, Dios no le habla por igual a los hombres que a las mujeres. Con este tema de igualdad de género, sí, porque nosotros también merecemos que Dios nos hable, sí, pero Dios no le habla igual. Lo siento, I'm so sorry. Cuando Dios quería hablarle a un hombre, los hacía salir de su comodidad y los hacía subir a una montaña. Noé subió al Ararat, Moisés subió al Sinaí, Elías subió al Horeb, Josué subió al monte Ebal, Jesús subió a la montaña a orar. Sin embargo, cuando Dios quería hablar con una mujer, no la llamaba a subir al monte. Él descendía y la visitaba. Agar fue visitada, le gustó. Mirá cómo les gustó. Son terribles. ¿Hablamos de quién comió la fruta primero? Agar fue visitada en el desierto. María fue encontrada en su casa. La mujer samaritana fue buscada junto al pozo. María Magdalena fue llamada por su nombre en el jardín. Dios nunca las hizo escalar. Él bajó y baja donde están. A las mujeres Dios las visita con ternura donde están, porque fueron diseñadas para dar vida, para hacer ayuda, para guardar promesas, para hacer habitación de su presencia. A los hombres Dios los llama a subir. Este pensó que no iba a escalar una montaña en su vida. Porque los hombres fuimos creados para cargar visión, para liderar, para interceder, para edificar desde la cima. Los hombres tienen que sudar y sufrir escalando montañas para poder encontrarse con el propósito de Dios. Dios no le dará su propósito a un hombre cómodo, nunca, jamás. Nunca he visto un ungido vago o un vago ungido, nunca. Dios lo llama a subir, a correr riesgo para dar visión, para dar ley, dirección, responsabilidad. Pero Dios viene a las mujeres donde quieran que estén. No hay una sola ocasión que Dios le dice a una mujer, sube a la montaña que te quiero hablar. Dios habla diferente porque nos creó a cada uno con intención. A los varones Dios nos entrega la visión en la cima, a ellas el propósito en la cercanía. Un mismo amor, dos diseños diferentes. El problema surge cuando los hombres pretenden que la mujer escale montañas.
O cuando la mujer pretende que el hombre se quede en la casa para que Dios lo visite. Ay, quédate viejo, que Dios te habla acá. Panza va a juntar, panza y cerveza. Entonces, Dios diseña una manera de comunicarse a nuestra medida. Tiene tormentas a nuestra medida, no hay talla única. Pablo es el ejemplo de ser piloto de tormentas. Sufrió naufragios, golpes, arrestos, la cárcel. Y en Hechos 26 lo vemos delante del rey Agripa para testificar en defensa de su propia vida. Y me encanta que Agripa le dice, bueno, Pablo, ¿tienes algo que decir? Y me encanta la respuesta de Pablo. Me dice, no, me tengo por dichoso, rey Agripa. Dichoso, me tengo por dichoso. ¿Cómo por dichoso? Si te vamos a cortar la cabeza. Bueno, seré un decapitado dichoso. Entonces, cuando las tormentas en la vida se ponen feas, nuestro acto reflejo es deprimirnos. Es un sentimiento natural, pero no tiene que ser permanente. Uno tiene que decir, yo me tengo por dichoso, porque si tengo una tormenta diseñada para mí, es porque también hay un propósito. Este no es un asunto de la mente sobre la materia, no es un estado de positivismo, no. Es una decisión de vivir por fe y no por temor. En el caso de Pablo estamos hablando de un hombre que estaba a minuto de ser decapitado y sin embargo decidió tenerse por dichoso. Estoy dichoso, rey Agripa. Todos tenemos el poder de decidir, siempre lo tuvimos, siempre lo tendremos. Podemos enfocarnos en el problema o enfocarnos en la promesa de Dios. Uno de mis versículos de la Biblia favoritos está en Jeremías 15:16 que dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Tu palabra me fue por gozo, por alegría en mi corazón, porque he invocado a Jehová, Dios de los ejércitos. Jeremías dice, me comí tu palabra. No creo que literalmente estuviera almorzando la Biblia, sino que estaba dando una potente analogía. Así como la comida fortalece el cuerpo, la palabra de Dios nutre el alma y vigoriza el corazón. La palabra de Dios es el sustento para un espíritu quebrantado. Cuando uno de mis hermanos murió de manera súbita por un infarto masivo a los 46 años, mi madre quedó devastada, como cualquier madre que pierde a un hijo. Y en su mayor momento de dolor, de tristeza, me contaba mi papá que se aferró al versículo de Habacuc 3:17. Mi papá me decía, tu mamá siempre hablaba de esto de la higuera, esa cosa de la higuera. Mi papá era muy bíblico. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales, con todo, yo me alegraré, me sentiré dichoso, diría Pablo, en el Dios de mi salvación. Mirá, dice, Jehová el Señor es mi fortaleza, Él me da pies como de ciervas y me hace caminar en las alturas. Esto lo está diciendo alguien en su momento más bajo. Dios me está haciendo caminar en las alturas. ¿Por qué es un momento más bajo? Porque no hay comida, porque no hay fruto, porque no hay cosecha. Y él dice, Dios me está haciendo caminar en las alturas. ¿Cómo uno puede caminar en las alturas en su momento más bajo? Mamá se identificaba con ese episodio. Ella se sentía sola, devastada y en lugar de, yo supongo, de quebranto, vacía, de sentirse al borde de quitarse la vida, toda su vida agitada por una tormenta, perder un hijo. El hijo que, no quiero decir el que más amaba, pero el que más complicidad tenía. Pero al aferrarse a este pasaje de las Escrituras, día a día, a veces minuto a minuto, ella podía repetir, aunque la tierra no dé fruto, aunque no vea las cosas que Dios me prometió, no voy a dejar de alegrarme en Dios. Caminaré en lugares altos. Yo te voy a recitar un versículo que por estadística dicen que es el más subrayado de la Biblia en todo el mundo. Es la receta de Pablo para un corazón preocupado, Filipenses 4:4. Está siempre llenos de alegría en el Señor, dice Pablo. Lo repito, alégrense. Es una orden, no una sugerencia, no si te nace, no si tienes 2 tequilas encima, sino es una orden. Que todo el mundo vea que son considerados en lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo, dice Pablo. Díganle a Dios lo que necesitan. Denle gracias por lo que ya hizo. Y así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podamos entender en nuestro sentido común. Y la paz de Dios cuidará tu corazón y tu mente mientras que vivas en Cristo Jesús. Y Jesús nos añade en Juan
14:27 nos añade una garantía. La paz os dejo, mi paz os doy, pero no como el mundo, sino que te doy una paz que no es igual a la que el mundo puede darte. No se turbe tu corazón, no tengas miedo. No tengas miedo, lo que le decimos a un chiquito que tiene miedo de que el fantasma salga del closet. Jesús contrasta dos tipos de paz, la que ofrece el mundo y la que ofrece Él. La paz que ofrece el mundo siempre depende de las circunstancias, de que no haya tormentas. Si el clima está lindo, si el tránsito está tranquilo, si el salario sube, si el colesterol baja, si mi cónyuge está feliz, si mi suegra es deportada. No. Dije eso, lo pensé. Sonaba mejor en mi mente. Si el vuelo sale horario, sí. La verdadera paz no es aquella en la que Dios calma la tormenta, sino cuando tenemos paz en medio de la tormenta. Hay veces que Dios calma las tormentas, pero hay veces que Dios da paz en medio de la tormenta. Y ese es el verdadero milagro, porque significa de que el Señor está con nosotros, durmiendo con nosotros. Está en la proa. Cuando se desata una tormenta o nos atraviesa un huracán, toda la familia puede que esté preocupada. Hay alguien que nunca se preocupa en una familia ni por un huracán, ni por un tsunami. ¿Saben quién no se preocupa nunca en la familia? El bebé. El bebé lactante, cubierto con la mantita, prendido como garrapata al pecho de su madre, es la persona más tranquila en cualquier crisis familiar. Tiene una paz. El bebé tiene la paz de la mamá, el calor de su cuerpo, los nutrientes de su leche, el consuelo de su arrullo, la seguridad de su presencia. Si lo arrancan de los brazos de la madre, surgiría el miedo, claro. Sin embargo, cuando está cerca de ella, el bebé es la persona más tranquila en medio de cualquier tormenta. Mi pregunta es, cuando las cosas se ponen difíciles, ¿somos uno de los familiares preocupados o el bebé tranquilo? ¿Somos la suegra o el bebé? Entonces Dios quiere darnos lo que la madre le da a su bebé, su calor, sus nutrientes, su seguridad. Escuchamos las noticias, vemos asesinatos en vivo. ¿Y qué hacemos? Nos preocupamos. Vamos a andar armados por la vida o nos arrullamos y nos ponemos cerquita del pecho de Jesús. Ahí es cuando tenemos la paz de Jesús. Arrancamos la maleza de los pensamientos catastróficos y los reemplazamos con verdades como esta. Y la paz de Dios, que sobrepasa toda mente, guardará nuestros corazones. Lo diré otra vez, a veces Dios calma la tormenta, a veces Dios calma a sus hijos. Yo prefiero la segunda, porque significa que tengo una aplicación de tormenta para mí. Y si tengo una aplicación que Dios diseñó, si Dios preparó un pez para mí, una planta para mí y un gusano para mí, es porque yo soy un profeta. Me gusta eso. Es porque hay un propósito. ¿Lo recibimos o no? Me gusta eso que a veces en lugar de aquietar la tempestad, Dios aquieta al marinero. En lugar de eliminar la enfermedad, elimina el miedo. En lugar de borrar la deuda, elimina la duda. La tormenta continúa, pero sus hijos ya no se inquietan. Eso es magnífico. Conozco un hombre de Dios que conoce esa paz. La paz en medio de la tormenta. Es un evangelista que ha servido por años a la iglesia en todo el mundo. Y hace relativamente poco le diagnosticaron cáncer de páncreas y de hígado, pero la noticia no lo derrumbó. Al contrario, hay un posteo que escribió: apenas escuché el diagnóstico, pasé a una nueva dimensión de su presencia, del amor, de la gracia de Dios. Lo que tanto enseñé y prediqué durante años se convirtió en una realidad palpable en 3 dimensiones que yo no había experimentado nunca. Estoy experimentando una comunión ininterrumpida cada minuto y cada día de mi vida. Él sigue colmando mi alma con su presencia, con su misericordia y con su consuelo. Y luego agrega y añade: no puedo plasmar con palabras lo que me está revelando el Señor en esta temporada, pero nunca había tenido una conciencia clara de su presencia, a pesar de que prediqué 40, 50 años acerca de Él. A este hombre Dios todavía no le ha quitado el cáncer, no sé si se lo quitará, pero le dio calma, le dio paz. En medio de la tormenta calmó al marinero. Conocí a otra mujer que experimenta esa misma paz. Enterró a su madre hace unos meses. La semana pasada la señora me esperó durante horas y horas en el hotel donde yo me hospedaba.
Le dijeron que era probable que no me viera, que no sabían a la hora exacta, que yo saldría de mi cuarto hacia el aeropuerto. Y la mujer, muy amable y muy decidida, dijo, si no molesto, yo voy a esperar aquí. Esperó 2 días. El primer día no me cruzó. Yo me fui directo a la presentación, pero se quedó toda una tarde. No logramos cruzarnos, regresó a la mañana siguiente y estuvo allí hasta el mediodía. Dijo, en algún momento, en esa provincia hay un solo hotel más o menos digno. Y dijo, seguro está aquí. Finalmente bajé al lobby y ella empezó a llorar. Dijo, solo quería verte a los ojos y agradecerte por darle fuerzas a mi mamá en sus últimos años. Ella te escuchaba todos los días. Para ella no existía Netflix, ni HBO, ni Disney. Veía tus mensajes como si fueran capítulos de una serie. Y la alentó en sus días más difíciles. Me decía, vamos a ver 2 capítulos de Dante. Y ponía. Yo quería agradecerte en nombre de ella y el mío. Me dio un abrazo y me dijo, mi primer empleo, una nota de color, fue en este hotel. Ahora llevo 1 año sin trabajar. Pero bueno, eso no viene al caso. Y le dije, ¿cómo te sientes? Y me dice, sé que algo bueno va a salir de todo esto, pero me sorprendo la paz con la que se fue mamá y la paz que yo tengo en medio de esto. O sea, Dios no la apartó de la tormenta, pero la calmó a ella y a su madre en pleno aguacero. Y no hubo peor tormenta que aquella que embistió contra el jardín de Getsemaní, y nunca nadie oró con más pasión que Jesús en vísperas de su muerte. Jesús dijo, Padre, ¿podrías calmar esta tormenta? Dios lo había hecho por Moisés, lo había hecho por Daniel, luego lo había hecho por Pablo, por Silas. No podía hacer lo mismo con su propio hijo. No era demencial hacer esa pregunta. Señor, ¿podrías pasar de mí, Padre, esta copa? Desde luego que Dios podía, pero no lo hizo. La cruz formaba parte del plan de Dios para redimirnos. Entonces nuestro Padre no calmó la tormenta, pero calmó a su Hijo. Y Jesús marchó al Calvario en paz, una paz ilógica, proveniente del cielo, capaz de afrontar la muerte con una sonrisa. Nosotros tenemos la promesa de esa misma paz. Entonces le ruego a Dios hoy que calme tu tormenta, porque me encantaría, nada me gustaría más que escuchar tu testimonio de cómo Dios la calmó. Pero si no lo hace, voy a orar para que Dios te calme a ti, para que halles esa paz que sobrepasa todo entendimiento y sentido común. Y a propósito de la película Qué bello es vivir, con la cual comencé este mensaje, hay un detalle fabuloso casi al final. La puedo spoilear, alerta de spoiler. El ángel asignado para ayudar a George se llama Clarence, y es uno de los personajes más destacados del largometraje, el ángel. Al principio parece un ángel un poco torpe, pero luego con el correr del filme, empieza a mostrar sabiduría. Tras mostrarle a George la vida que se perdería y darle una valiosa lección, Clarence regresa al cielo habiendo cumplido su misión. Y en los momentos finales de la película suena una campana del árbol de Navidad y la hija pequeña de George le recuerda que ese sonido significa que un ángel en el cielo ha conseguido ganarse sus alas. Y en ese momento George mira hacia arriba, guiñando el ojo, y felicita a su ángel por el ascenso, suponiendo que por fin en su arribo a la eternidad se había ganado sus merecidas alas. Obviamente solo es un cuento de Navidad. Dudo que los ángeles tengan que ganarse sus alas. Pero la película encierra una gran verdad. A veces Dios calma la tormenta, a veces nos calma a nosotros. En lugar de aquietar la tempestad, aquieta al marinero. En lugar de eliminar la enfermedad, elimina el miedo. En lugar de borrar la deuda, borra la duda. Algunas tormentas continúan, porque precisamente fueron diseñadas para nosotros. Pero en ambos casos, sea que calme la tormenta o que nos calme a nosotros, los ángeles siempre acampan a nuestro alrededor. Te exaltamos, Rey de Reyes. Que ese aplauso se escuche, que se sumen los ángeles. Que se sumen los ángeles. ¡Aleluya! ¡Se ve!
Tenemos que celebrar más que eso, gente. ¿Pueden sentirlo, sí o no? No. Hay que celebrarlo para que el tercer cielo, el segundo cielo oiga: hay fiesta en la tierra y hay fiesta en los cielos. Paz en medio de la tormenta. Y los que están pasando tormenta y la tormenta no se calma, los que están orando por la tormenta, los que están orando para tener quietud en la tormenta, como sea, ahí está el ángel, ahí están los ángeles, para que tu pie no tropiece en piedra. O sea, es una tormenta contenida, controlada. Es una tormenta como una suerte de esas tormentas que producimos en los acuarios o en las pequeñas albercas. Cuando jugamos de niño y decíamos, vamos a producir un maremoto, y hacíamos olas. Y quien ve la alberca de afuera sabe que solo es un juego de niños, pero la mosquita que está ahí, la hormiguita que está en el medio, siente que está en el mar de Galilea, o en el océano Índico, o en el Pacífico, y dice, hay unos enormes monstruos marinos produciendo olas gigantescas. Solo es una hormiga en una alberca. Eso es lo que nos sucede a nosotros en temporadas difíciles. Somos una pequeña hormiguita en una alberca, en una pileta, en una piscina. Bendito sea el Señor. Vamos a agradecer esta mañana por el pez, por el gusano, por la planta, por la tormenta. Y decirle al Señor gracias porque hay un propósito. Estoy muy cerquita de la asignación. Las cosas se ponen feas. Bienvenido a la nueva temporada. La nueva temporada tenía que pasar por este lugar difícil. Estamos volando mucho estos últimos meses y siempre el piloto nos dice algo como, hay un poquito de tormenta, ¿eh? No se preocupen, se va a mover un poco. Y yo siempre pregunto, ¿es normal? Uy, normal. Solo se va a mover un poco. Pero vamos a desviarnos lo más que podamos, pero nos va a pegar alguna colita de la tormenta. ¿Y eso qué significa? Eso, que se va a mover un poco. Pero mucho se va a mover un poco. Y cuando el avión se empieza a mover un poco, que a veces es un poquitazo, busco la mirada del piloto, se da vuelta y me hace, ¿te dije? Y como el tipo está tan tranquilo, digo, él sabe algo que yo no sé. Y de pronto se toma un café y el avión está así, él está tomando café. Y le veo la pelada al tipo atrás, digo, no, el tipo sabe, el pelado sabe, Dios. Si uno ve a Jesús durmiendo en la proa, ¿qué puede empeorar? Si está Jesús durmiendo ahí, está roncando Jesús. Deberíamos decir, viento, aquíétate en el nombre de Jesús que está durmiendo, que no lo quiero molestar. Y si la tormenta no obedece, ok, la tormenta fue diseñada para pasarla, sujétense a los mástiles, átense a un poste y esperemos que pase. Como sea, los ángeles acampan a nuestro alrededor, las cosas van a estar bien, vamos a pasarla, la vamos a pasar. No te rindas, ¿lo crees? No te rindas, dice el Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por este día, gracias. He transmitido lo que creo me has dicho que diga. Gracias, Señor, por esta palabra. Señor, yo te ruego que una unción fuerte, poderosa, gigantesca caiga sobre nosotros. Que haya paz en medio de la tormenta, que tú nos puedas bendecir. Que pueda, Señor, sostenernos de tu mástil. Que aunque vengan vientos y soplen tempestades, confiemos en ti. Me encantaría escucharte orar. En casa también, si puedes orar en voz alta, no gritando, en voz alta, diciendo, Señor, yo te ruego que pueda comprender que esta tormenta ha sido diseñada para un proceso. Que tú no me vas a dar asignaciones, ni me prestarás los oídos de más gente. Hasta tanto yo no atraviese esta tormenta. Pero tendré paz, confiaré en que las cosas van a estar bien. Dice el Señor que te pregunte qué es lo peor. A ver, piensa lo peor, porque aún en lo peor yo estoy contigo. Aunque pases por las aguas, no te anegarán. Aunque pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Dios, Jehová, voy contigo. Soy quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Hay tormenta, pero Él está en la tormenta. Hay enfermedad, Él está en la enfermedad. Hay crisis económica, Él está en la crisis. Dios no está en la abundancia,
siempre, a veces está en los momentos de escasez. Dios es el Dios de los veranos y los inviernos, los otoños y las primaveras, los días de cosecha y los tiempos donde no hay cosecha. Dios está en los días que plantamos y en los días que nos toca arrancar, en los días de unión y en los días de separación. Dios está en los días de salud y en los días de enfermedad, en la pobreza, en la riqueza, en los infortunios y en las felicidades. Señor, tú no nos dejas. Vamos, levanta la mano y dile: Señor, yo sé que estás en mi vida y has estado conmigo. El Señor me dice que te diga: tú no has fracasado. Lo que fracasó fue el negocio, lo que fracasó fue el matrimonio, lo que fracasó fue la crianza de los hijos, quizás fracasó la empresa, el sueño, pero tu identidad no se toca. Tú eres mi príncipe, tú eres mi princesa, dice el Señor, y yo te tengo en mi mano y no hay quien te pueda quitar de mi mano. Pedro, 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 el enemigo ha venido a pedirte para zarandearte, pero yo he orado, mi Padre, para que la fe no te falte. Y cuando regreses, confirma a tus hermanos. Haz obra de evangelista, predica, avanza, quita el espíritu de retirada de River, quita el espíritu de rendición de River, quita el espíritu de bandera blanca. Tú no te mueves hasta que yo te diga que te muevas. Tú no te mueves de la última orden, aunque no recibas ninguna, aunque no recibas palabra. Recuerda tu última orden y permanece en tu puesto hasta que del orden jerárquico venga una nueva orden. Recibe esta palabra. Todos, 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 todos. Presencia del Espíritu sopla. Presencia de Dios sopla. Ahora imprime, sella esta palabra. Todos orando, todos. En la gloria del Señor, llenándolo todo, momento a momento, minuto a minuto. Y la gloria confirma y la gloria revela. Y Dios dice: yo soy quien habla. Mi querido, cuando eres débil, eres fuerte. Los que están débiles puedan levantar la mano y decirle: Señor, yo sé que en esta debilidad tú te glorificas. Oh, regocíjate porque en tu debilidad mi gracia crece. Bástate con mi gracia, dice el Señor. Bástate con mi gracia. En tus momentos bajos yo me glorifico. Yo he puesto sobre ti, he puesto en tu boca palabra. He traído brasas del altar y he tocado tus labios para que hables, para que prediques a tiempo y fuera de tiempo, a diestra y siniestra, delante y detrás. Para que hables, para que sueltes la palabra, y vas a ser resistido y se levantarán contra ti porque conocen, huele el enemigo el propósito. Pero aquí la asignación se va a cumplir. Algunos se van a bajar, otros van a continuar, pero tú cumplirás lo que yo te mandé a hacer. Y cuando termines dirá: he hecho como siervo inútil lo que me has enviado a hacer, y yo voy a glorificarme, dice el Señor. Vamos, levanta tu mano, recibe, recibe, recibe. He puesto sobre ti y he dado en ti una frente como pedernal. Te he puesto frente de piedra para avanzar, para sostenerte. Te he dado carácter y temperamento para aguantar. Sé de lo que estás hecho porque yo te procesé. Porque desde pequeño, pequeña, traté contigo. Porque desde el vientre de tu madre, cuando aún no querían tenerte, yo te traje. Yo te sostendré hasta la vejez. Yo hablaré por ti. Pequeño, pequeña, dice el Señor, no te rindas. La retirada no es una opción. La carta de renuncia nunca fue una opción para ti. Rendirse nunca, retirarse jamás. Recibe esta palabra, recibe. Dile: Señor, yo recibo esta palabra, creo, confirma en mí. Fuego del Espíritu confirmándome. Uy, impresionante. Vas. Padre, gracias por este día. He hablado lo que creo me has dicho que diga, no he omitido, no he quitado, no he ayornado nada. Sé que fue tu palabra, descarnada, cruda y sanadora, porque ha venido con la anestesia y la gracia del Espíritu Santo. Bendigo a los que están en casa, en sus hogares, en casa. Que Dios nos guarde, que nos bendiga, y creemos en esa asignación. Gracias por las tormentas, gracias Señor, gracias por no darte por vencido con nosotros. Gracias por los peces, por los gusanos. Gracias por las aplicaciones de tormenta, Señor Jesús. Te damos gracias,
te bendecimos en el cuerpo, te bendigo en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Amén, amén y amén. Bendito sea el Señor. Damos un aplauso al Señor de señores, al Rey de reyes. ¡Santo! Bueno, aquí se nos fue la hora. En casa nos despedimos. ¿Cómo te ama el Señor? ¿Cómo te ama príncipe? ¿Cómo te ama princesa? Nos vemos dentro de 7 días. Chao. Bendiciones para todos.